Mi vecina ataca con piedras a mis hijos porque construimos una cerca al frente de nuestra casa, pero a ver si le gusta la cerca de la sala psiquiátrica. Antes nos llevábamos muy bien con nuestra vecina de al lado. Para dar contexto, ella es una mujer polaca mayor que vive sola y es muy obsesiva con su césped. Recoge las hojas apenas caen del árbol y también recoge hojas de su césped incluso si ha llovido. En fin, ella tiene una cerca frontal que no extendió por toda la línea de su propiedad. La detuvo al frente, así que todo el lado derecho de su casa queda expuesto junto a la nuestra. Luego retomó la cerca cuando empieza su patio trasero. Tuvimos más de una ocasión en la que desconocidos entraban por el costado de nuestra casa e incluso intentaban entrar a nuestro hogar. Así que mi esposo decidió poner una cerca frontal. En ese momento, mi vecina estaba rehaciendo la cerca de su patio trasero y sabía que mi esposo también quería hacer la cerca del patio trasero, así que le recomendó a su trabajador. Cuando ella le preguntó si mi esposo había llamado al tipo para hacer el trabajo, mi esposo le dijo que sí y que también le había pedido un presupuesto para la parte delantera. Ella perdió la cabeza de inmediato. Desde entonces ha estado actuando como loca. Todo empezó cuando llamó al concejal y nos acusó falsamente de tomar parte de su terreno. El concejal vino, habló con nosotros y se puso de nuestro lado. El problema es que ella quiere usar nuestro pasillo frontal, que está al costado de nuestra casa, para acceder al lado derecho de su propiedad, el lado que ella no cercó, o sea, ella misma se dejó sin acceso y siempre simplemente entraba en nuestra propiedad para llegar a su costado. Está enojada porque con nuestra cerca ya no puede entrar caminando y pasar al lado de su casa. Le dijimos que le daríamos una llave y dijo que no. Como nos acusó de robarle terreno, ya no nos sentimos cómodos permitiéndole entrar y salir de nuestra propiedad cuando quisiera, pero a ella no le importó. Llamó a un hombre de mantenimiento para instalar una cámara de seguridad y él trabajó desde nuestro lado de la propiedad sin que ella nos preguntara. Le pedí al hombre que, por favor, le informara que para cualquier trabajo futuro tendría que pedirnos permiso antes de entrar en nuestra propiedad. La cámara de seguridad era para vigilarnos porque ella estaba muy paranoica con que construyéramos una cerca. Este sábado, la empresa empezó el trabajo y ella perdió completamente el control. Acosó a los trabajadores diciéndoles que pararan y acusándonos de robar terreno. Amenazó con denunciarlos ante la ciudad y llamar al inspector. Mi esposo tuvo que quedarse afuera con los hombres mientras trabajaban y cuando él entraba, ella volvía a salir para acosarlos. Luego ella llamó a la policía y vinieron 4 patrullas. No sé qué les dijo, pero no era la verdad. Porque los policías se pusieron de nuestro lado y le dijeron que se quedara adentro y no nos molestara. Luego, el domingo estuvo caminando de un lado a otro mirando fijamente los postes de nuestra cerca. Miró los postes como 10 veces el domingo y luego estuvo caminando por nuestro patio trasero. La tenemos en cámara simplemente mirando fijamente, caminando de un lado a otro y observando. Muy terrorífico. Luego el lunes estuvo caminando y mirando fijamente otra vez y detuvo a uno de nuestros vecinos para empezar a quejarse con él sobre nuestra cerca. Justo frente a nuestra casa. Continuó caminando y mirando durante todo el día. Más tarde, ese lunes, vino un hombre y ella lo llevó hasta nuestra casa. Él empezó a mirar nuestros postes. Esta vez mi esposo salió y le preguntó quién era y por qué estaba interesado en mirar nuestra propiedad. Nos dijo que era un vendedor de bienes raíces y un buen amigo de ella y que había venido porque ella lo llamó diciéndole que nosotros le habíamos robado su propiedad y nos acusó de poner postes en su terreno, lo cual era mentira. Inmediatamente le mostramos nuestras pruebas y él estuvo de acuerdo con nosotros e intentó mediar con ella, explicándole que legalmente podemos construir y que ella puede extender su cerca para no quedarse sin acceso. Ella simplemente dijo, no, no. Y no quiso hacer eso. Así que mi esposo simplemente se fue. Nos aseguramos de que todo quedara grabado. Luego hoy ella salió y volvió a mirar nuestra propiedad caminando de un lado a otro. Hizo lo mismo en el patio trasero. Luego fue al frente y empezó a detener a vecinos con los que nunca habla para quejarse de nuestra cerca, llamándonos malas personas y diciendo que estamos robando su terreno. Está actuando de forma muy maliciosa. ¿Qué hago? Es una locura. Edición 1. Llamé a la policía para ver de qué nos había acusado el sábado. Dijeron que ella alegó que estábamos invadiendo su propiedad y bloqueando su salida. La policía registró la acusación como falsa, así que al menos hay un registro de ella. Aquí hay un dibujo aproximado de mi propiedad y la de mi vecina. Espero que ayude a visualizarlo mejor. Edición 2. Perdón. Sí, el dibujo no es el mejor, pero para explicarlo mejor, ella tiene una cerca de hierro de 1,80 al frente de su propiedad. Va por todo el lado izquierdo de su casa, pero en el lado derecho detuvo la cerca al comienzo de su casa y la curvó hacia adentro. Así que deja el lado derecho de su casa sin cerca hasta el final de la casa. Luego continúa la cerca y la curva hacia adentro cuando empieza su garaje. Aquí hay una foto para ayudar.
Ella está molesta porque con nuestra cerca frontal ya no puede entrar en nuestra propiedad para llegar a su lado. Todos los días está fuera mirando fijamente y llamando gente a su casa para que lo miren y quejarse. Debe tener entre 70 y 80 años. Parece que podría estar pasando por demencia. No tiene mucha familia, solo una hermana que la visita a veces y su hijo que vive en Polonia. Me preocupa que si la denuncio haga algo por venganza y presente una denuncia falsa ante el Departamento de Niños y Familias sobre nuestros hijos. No lo descartaría porque sigue mintiendo. Una vez nos dijo que su inquilino la había golpeado y le creímos, así que llamamos a la policía. La policía vino y básicamente se fue. Resultó que ella solo quería echarlos porque no le habían pagado el alquiler. Luego terminó fingiendo que vendía su casa para sacarlos. No se preocupen porque tenemos cámaras. Así es como hemos podido captar todos sus comportamientos. Intentamos evitarla y simplemente miramos desde nuestras cámaras para asegurarnos de que no entre en nuestra propiedad. Cuando pusieron por primera vez nuestros postes de concreto, ella salió a rastrillar el césped del frente y lo hacía de una forma tan violenta que era raro. Luego va y rastrilla nuestro cemento. En nuestra propiedad está muy enojada. Entonces le pedimos que no se acerque a nuestra propiedad y ella dice, déjenme en paz, ustedes me molestan, por favor. Dice eso frente a los vecinos para intentar hacerse la víctima, pero ella es la que está empezando todos los problemas. Le dije a mi esposo que grabe todas las conversaciones y que se mantenga a la vista de la cámara cuando hable con ella. Estamos pensando en hacer un reporte por acoso, así que queremos tener toda la evidencia posible contra ella en caso de que tome represalias. Actualización 1. Nuestra cerca lleva una semana y media instalada. Sorprendentemente, la vecina no molestó a los trabajadores cuando pusieron los paneles. Me sorprendió tanto que por eso no hice realmente una actualización, porque pensé, bueno, esto se acabó, por fin entró en razón. Sí, me equivoqué. El martes estaba llegando a casa después de recoger a mi hijo de la escuela y un hombre salió corriendo de su auto y gritó si yo era la dueña de la casa. Le pregunté quién era y dijo que era de construcción y cumplimiento de códigos de la ciudad mientras me mostraba brevemente su identificación. Entonces le dije que yo era la dueña y le pregunté por qué estaba ahí. Dijo que había recibido una queja por una infracción de construcción y que nuestra cerca era demasiado alta y que debíamos bajarla de 1,80 a 1,50. Tengan en cuenta que la cerca de mi vecina es más alta que la nuestra. Por cierto, le dije al inspector que 3 contratistas con licencia con los que contactamos nos dijeron que no necesitábamos permiso, pero que si estaban equivocados, por supuesto, cumpliríamos con gusto y solicitaríamos el permiso necesario. Él dijo que no había ninguna posibilidad de que la ciudad lo aprobara. Le dije que trabajaríamos con la ciudad y encontraríamos una solución, que no queríamos tomar atajos y queríamos hacerlo bien. Entonces, mi esposo salió, se enteró de lo que estaba pasando y le pidió al inspector su correo electrónico o tarjeta de presentación para poder hacer seguimiento y trabajar juntos para arreglarlo. El tipo se negó a darnos cualquier tarjeta o correo electrónico para darle seguimiento. Le dijo a mi esposo, toda la información está en el sitio web de la ciudad. ¿Para qué necesitas mi información? Fue muy grosero. Yo sé hablar con la gente, así que le dije, mire, entiendo que se encuentra con muchas personas que discuten y le ponen las cosas difíciles, así que está a la defensiva, pero le aseguro que no queremos discutir y queremos solucionar este problema. Entonces se calmó y nos dijo que también tiene hijos y que entiende por qué necesitamos una cerca, etc. Luego nos dijo que nos daría 48 horas para conseguir un permiso y se fue. Cuando entré a casa, revisé las grabaciones de la cámara y vi que el inspector entró en nuestra propiedad y no tocó el timbre para intentar hablar con nosotros. Simplemente invadió la propiedad y estuvo caminando por ahí mirando nuestra propiedad. No midió nada, absolutamente nada, así que empecé a sospechar. Entonces recordé cuando mi vecina nos amenazó a nosotros y a los trabajadores diciendo que tenía un amigo inspector y que nos iba a denunciar. Además de eso, ¿por qué el inspector no quiso darme ninguna información para hacer seguimiento? Muy raro. Luego me dice que consiga un permiso en 48 horas. Ni siquiera me dijo cuál. Y si dijo que la ciudad no lo aprobaría, ¿por qué me dijo que lo solicitara en 48 horas? Las cosas simplemente no cuadraban. Entonces empecé a investigar. Contacté a la oficina de mi concejal y pedí ayuda para solicitar un permiso. Quería asegurarme de seguir los pasos correctos. Después de solicitar nuestro permiso, le pedí a la representante si podía buscar la queja por mí, porque la interacción con el inspector me parecía sospechosa. Ella aceptó y buscó el reporte. Había un reporte hecho 17 días antes por nuestra vecina, antes de que los paneles de nuestra cerca estuvieran instalados, diciendo que nuestra cerca no estaba en nuestra línea de propiedad. El reporte no decía nada sobre la altura de la cerca. También me dijo que no había ningún inspector asignado al caso y que seguía abierto pendiente de investigación, así que eso es raro. No sé, quizá él era legítimo y no actualizó el caso, pero nada está cuadrando.
Entonces, el concejal está de acuerdo en que esto es raro y dice que van a involucrar a alguien del centro de la ciudad para hablar con mi vecina, porque nos está acosando y ya es demasiado. El reporte que hizo era falso. Los postes de nuestra cerca están en nuestra línea de propiedad. Tenemos nuestro plano de medición del terreno que prueba todo esto, además de todas las otras cosas que mencioné en mi otra publicación de Reddit que ella ha hecho. Entonces, hoy yo estaba ocupándome de mis cosas como siempre y recibí una notificación de mi cámara. Veo a alguien metiendo la mano a través de mi cerca, señalando hacia la parte de atrás y moviéndose a lo largo de mi cerca, repitiendo lo mismo. Así que salgo y le pregunto con calma a la mujer, ¿tiene alguna pregunta sobre mi cerca con la que pueda ayudarla? Veo que está metiendo la mano y señalando. Ella me dice, soy su vecina de más abajo en la cuadra. Estaba hablando con su vecina de al lado y ella tiene un problema con su cerca. Le hice saber que las afirmaciones de la vecina son falsas, que ahora tenemos un permiso para la altura de nuestra cerca y que tengo un plano de nuestra propiedad que demuestra que estamos en nuestra línea de propiedad. Le dije que la vecina está loca y que si tiene alguna preocupación, por favor, hable conmigo. Cuando me giro, veo a mi vecina entre sus arbustos junto a su puerta. Estuvo afuera todo el tiempo y detuvo a la vecina mientras paseaba a su perro para quejarse de nuestra cerca y volver a difundir acusaciones falsas. Luego la vecina se va y ella inmediatamente se queda parada mirando nuestra casa, fijándose en el permiso exhibido en nuestra puerta principal. Esto se está volviendo una locura y de verdad no quería entrar en un ojo por ojo, pero denuncié su apartamento ilegal en el sótano. Y no es una acusación falsa, porque su zonificación no permite un apartamento en el sótano y además no tiene dos entradas. De verdad no quería hacerlo, pero ella realmente me está empujando a convertirme en una persona que no quiero ser. Quiero que todo esto se termine ya. Rezo para que pronto pueda entender la realidad. Actualizaré si pasa algo más. Alguien habla polaco y puede traducirme un archivo de audio actualización 2. Conseguí la traducción. Aquí está por si les interesa. Mujer, es mi vecina loca. Hombre es su amigo vendedor de casas al que llamó para que viniera a mirar mi casa y quejarse. Parece que él en realidad estaba intentando ayudarnos y ella se estaba enojando con él. Principalmente estaba tratando de mediar para que ella nos permitiera cerrar la cerca de atrás, que siempre ha estado cerrada por más de 20 años, pero ahora que está enojada, no nos permite cerrarla porque ella posee unos pocos centímetros de propiedad junto a su garaje que no están cercados y quedan abiertos hacia nuestra propiedad. Entonces, para cerrarlo desde el callejón, necesitamos cerrar esos pocos centímetros de su propiedad, o si no, alguien puede pasar fácilmente por ahí. Ella solo está usando eso como ventaja. No nos importa. Podemos simplemente cercar en línea recta por nuestra propiedad si es necesario y ella tendrá unos espacios cercados incómodos al costado de su casa y no podrá entrar. No tiene sentido. Solo lo usa como ventaja porque es lo único que tiene. Esa es la historia de fondo de la parte trasera y abajo está la transcripción. Ten en cuenta que es una traducción un poco literal y hay partes que no se escuchan. Por eso el contexto previo para entender un poco más. Es mío. Sí, pero tú usas esto. Las ratas estaban corriendo frente al garaje. Ellos deberían atrapar esas ratas. Bien, hoy. Lo siento. Las ratas estaban corriendo. ¿Te molesta por qué? Sí, me molesta porque lo están destruyendo. Esto es tan malo, Ivana. Pero él te preguntó y tú aceptaste. No, nadie habló conmigo sobre eso. Simplemente pusieron la cerca. Parte en inglés. Jesús, no. No, y ahora que te molesta, que quede abierto o que quede cerrado. ¿Qué cosa? Entonces, si él lo cierra y pone algo, será más seguro para ti y para él. Pero es mío. ¿Por qué te molesta eso? Me molesta porque tendré la entrada ahí. ¿Dónde? Desde ese lado. Pero desde ese lado tú misma bloqueaste la entrada. Me voy a casa porque hace demasiado frío. Nos vamos. Espera un segundo. No, no quiero hablar con él. Hablaré con alguien más. Voy a ir al ayuntamiento. ¿Qué quieres que hagan? Voy a arreglar esto. No me voy a rendir. Para ser honesto, te diré que yo vivo en un edificio lejos del centro y también he tenido problemas con vecinos. Ellos también tienen cerca del lado de su casa. Pero, ¿por qué estás hablando con ellos? Viniste a verme a mí. ¿Sabes qué? Creo que podrías mantenerte firme, pero no tiene sentido, porque él sí me mantendré firme y él hará lo mismo. ¿Sabes qué? Nadie me pide permiso y hacen lo que quieren. El vecino dijo que sí pidió permiso. ¿Sabes qué? Estoy cuerda. Pero, ¿por qué necesitas la entrada al garaje desde este lado? Ellos hicieron todo. Nadie me preguntó. Es mío. Pero deberías mirar y ver lo que les hiciste a los vecinos con la entrada. Esto ha estado así desde el principio.
¿Lo recuerdas? Pero hoy alguien podría venir y decirte que quites algo. Entonces lo quitaré. Eso te gustaría. ¿Sabes qué? Me voy a casa. Si yo fuera tú, les dejaría hacer eso. Y no lo haré. Pero será más seguro y ellos pondrán una cerca aquí. No, entonces tendrás. No, nadie me preguntó y no lo permitiré, así que me voy a casa. Tengo frío. Iré contigo pronto. Tú no deberías ser quien arregle esto. Edición 1. Él tenía una placa que mostró muy rápido, pero vino en un auto particular. Tampoco tocó el timbre. Simplemente entró, miró alrededor y luego fue a sentarse en su auto, a punto de irse, hasta que me vio estacionando y entrando. En cuanto a la cerca, si lo buscamos, si la cerca mide 1,80 de alto, debe ser 80% visible a través de ella. La nuestra lo es, pero igualmente seguimos adelante y conseguimos el permiso. También busqué los permisos de la casa de mi vecina, así como su zonificación, y está alquilando un sótano ilegal al 100%. Sí, la gente que trabaja para la ciudad puede ser grosera en general. Lo que realmente me hizo sospechar fue, sin información de contacto, sin información adecuada, sin citación, como se supone que hagamos seguimiento, nos dijo que no necesitamos permiso para una cerca de 1,50, así que debíamos cortar la nuestra, pero luego nos dijo que consiguiéramos un permiso. O no sabía lo que estaba haciendo o quizá de alguna manera intentaba ayudarnos hacia el final. No sé. Es práctica común no dar información sobre una infracción y no dar datos de contacto para hacer seguimiento. Incluso mi concejal dijo que debería habernos dado su tarjeta de presentación y un aviso de infracción. Veremos si vuelve. Edición 2. Mi esposo ya está trabajando en la orden de cese y desista. Parece ser la mejor opción en este momento. Solo necesito que ella entienda que no estamos haciendo nada ilegal. Todas sus acusaciones han sido demostradas como falsas y aún así sigue acusándonos. Siento que se trata de que ella cree que, como lleva más tiempo viviendo aquí, tiene derecho a decidir lo que pasa. Está llena de odio y es repugnante. El otro día tengo esto en video. Pasó caminando y escupió en el poste de mi cerca. Luego hoy está metiendo la mano a través de la cerca del patio trasero y arrancando pedazos de nuestro césped. También tengo todo esto en video. O sea, el nivel de odio que tienes que sentir por alguien para hacer estas cosas tan mezquinas es una locura. Nosotros nunca le faltamos el respeto. Nos llevamos muy bien con ella durante años. Lo único que cambió fue que le informamos que íbamos a construir una cerca frontal y cambió de inmediato. Actualización 3. Sé que han pasado algunas semanas desde mi última actualización. Algunos de mis vecinos encontraron mi publicación de Reddit, así que para proteger mi privacidad y seguridad y la de mi vecina, eliminé mis publicaciones antiguas de Reddit porque había fotos y vídeos que no quería que se compartieran en plataformas del vecindario. Principalmente hice mi publicación para desahogarme y recibir opiniones y no tenía intención de que se volviera tan popular que diera la vuelta al mundo y regresara a mi cuadra. Pero sí aprecio el apoyo y los consejos de todos sobre las actualizaciones. Pasaron muchas cosas en las últimas 2 semanas. Para empezar, los trabajadores volvieron para pintar nuestra cerca y soldar una malla en ella. Nuestra vecina se alteró y pensó que los trabajadores habían soldado nuestra cerca a su poste. Llamó a nuestra mediadora, la representante de la oficina del concejal. Ella vino a revisar e inmediatamente vio que no conectamos el poste de su cerca con el nuestro. Entonces, nuestra vecina se enojó y empezó a exigir que le mostráramos personalmente nuestros planos y permisos de la cerca. Teníamos nuestro permiso en la puerta. Se enojó más y usó un insulto racial contra mí y mi familia. Y tengan en cuenta que dijo ese insulto racial sobre nosotros frente a la representante de la oficina del concejal, así que quedó documentado. Ese mismo día, un oficial del Departamento de Construcción y Cumplimiento de Códigos de la ciudad apareció en nuestra casa otra vez. Esta vez era un hombre diferente. Nos dijo que se había hecho un reporte alegando que estábamos construyendo un garaje completamente nuevo. Sin permiso, no hemos cambiado nuestro garaje en absoluto. Está igual que cuando compramos la casa y para cualquiera es evidente que no fue recién construido. El inspector de construcción cerró el caso de inmediato. En este punto, nuestra vecina está siendo maliciosa y está haciendo reportes falsos para acosarnos. Lo que realmente me preocupa es que si alguna vez queremos vender nuestra casa, esos reportes queden registrados, aunque sean falsos y hayan sido desestimados. Después de esto, hicimos una solicitud de ley de libertad de información para obtener cualquier reporte al 311 relacionado con nuestra dirección. Ella hizo 3 reportes al Departamento de Edificios de nuestra ciudad, todos hechos en marzo y todos antes de que los paneles de nuestra cerca siquiera estuvieran instalados. Alegó que habíamos construido un garaje nuevo, que los postes de nuestra cerca no estaban en nuestra línea de propiedad y que habíamos instalado una cerca lateral sin permiso de construcción. Todas acusaciones falsas.
Tengan en cuenta que solo teníamos los postes puestos el 18 de marzo y los paneles no se instalaron hasta el 5 de abril. Tampoco construimos la cerca lateral de la que habla todavía, así que hizo una queja por adelantado, asumiendo que no tenemos permiso. Es que no se puede inventar algo así. Es una locura. Luego hizo una acusación falsa ante un oficial de policía y le dijo que mi esposo le estaba gritando, levantando las manos y actuando de forma intimidante mientras ella hablaba con sus vecinos. Entonces, justo en ese momento, la vecina mencionada caminó hacia su auto mientras ella y el policía hablaban. Y mi vecina la señaló diciéndole al policía que fuera a preguntarle a esa mujer, nuestra vecina de enfrente. El policía fue y habló con ella, y la mujer le dijo que mi esposo no hizo lo que ella alegaba. Luego el policía volvió y le dijo a mi vecina que la testigo del supuesto incidente decía que nada de eso había ocurrido. Yo también tenía video y audio de esa conversación. Mi esposo salió porque ella ya había involucrado a 3 vecinos llamándolos para hablar sobre nuestra cerca y sobre nosotros. Él salió para hablar con las otras personas, no con ella. Incluso su lenguaje corporal en el video no era agresivo y no le estaba hablando directamente a ella en absoluto. Después de contarles a los vecinos lo que estaba pasando, nuestra versión se fue y los dejó seguir hablando. Aún así, ella quiere mentir de verdad e intentar que lo metan en la cárcel. Me alegra mucho tener cada interacción grabada. Ese mismo día ella se puso muy errática y molesta porque las cosas no salieron como quería. Salió mientras yo estaba afuera y empezó a cantar o tararear como una cantante de ópera. Nunca había hecho eso antes y fue simplemente raro. La ignoré, como siempre hago, y la dejé estar. Luego decidió entrar a su casa y agarrar su bolso para fingir que iba a algún lado y cruzó la calle evitando intencionalmente pasar frente a la vecina que le dijo la verdad a la policía. Ellos estaban afuera en su porche. Supongo que ahora está molesta con ellos porque dijeron la verdad. Luego fue a hablar con la vecina de al lado de ellos, que solo estaba regando el césped. Procedió a hablar de nuestra cerca y de nosotros con ellos. Lo vi todo claramente porque yo estaba afuera. Lo dejé pasar porque quiero evitarla como siempre, pero fue muy molesto. Luego se fue y literalmente 5 minutos después volvió a su casa. Solo dio la vuelta a la cuadra y fingió irse para hablar con otra vecina sobre nosotros, difamarnos y pintarnos como malas personas. Honestamente, no. Puedo entender este comportamiento. Luego, ese mismo día, llamó a alguien para que viniera a mirar nuestro patio trasero. Literalmente no puedo tener un respiro con ella. No estamos haciendo nada malo. Ella solo está enojada porque ya no puede caminar por nuestra propiedad, como lo hizo durante 28 años para llegar al lado de su casa del que ella misma se dejó afuera con su cerca. Y puede arreglarlo, pero se niega y en cambio nos culpa a nosotros. Edición. La policía no hace demasiado, como ya vieron, literalmente hizo una denuncia falsa en sus narices y no tuvo consecuencias. Está registrado, solo eso. Ahora estamos trabajando con un abogado. Intentamos mediación y servicios de protección para adultos porque ella no está dispuesta a hacerse responsable ni a buscar ayuda. Hicimos todo lo posible para intentar ser comprensivos y hacerla entrar en razón, pero en este punto está muy claro que no quiere ninguna solución. En cambio, prefiere acosarnos, difamarnos e inventar acusaciones falsas al 311 y al 911. Tenemos pruebas de sus mentiras y cuando se la confronta, aún así lo niega, incluso cuando está en video. No se puede razonar con alguien así. Tampoco podemos ayudarla contactando a sus seres queridos. Ella no quiso dar ningún dato de contacto y no tenemos otra forma de averiguarlos. Va a seguir escalando las cosas porque está molesta. Siente que necesitamos su permiso para hacer cosas en nuestra propia propiedad. Se está volviendo muy amargada. Ayer mis hijos usaron tiza en nuestra acera, que está cerrada dentro de nuestra cerca y esta mañana ella tomó su manguera y quitó la tiza con agua a través de su portón hacia nuestra propiedad. Actualización 4. Aunque haya borrado mis publicaciones anteriores, creo que escribir ha sido una especie de ayuda para mí con todo este problema de mi vecina amargada. Probablemente también borre esto en unos días, pero si alguien lo lee y le interesa, entonces bien. Para traer tranquilidad antes de pasar a lo que ha sucedido en este tiempo, quiero decir que todo esto está resuelto, aunque no sin antes una cuota de horror y de que la situación haya empeorado. Empecemos por donde lo dejé, la carta de cese y desista que enviamos para que deje de acosarnos, la cual funcionó hasta cierto punto, ya que pocas semanas después ella hace una nueva denuncia falsa contra mi esposo, diciendo que él intentó atacarlo con una herramienta que estaba usando mientras trabajaba en la cerca. La policía vino, habló con ella, con nosotros, con cualquier vecino que pudiera aportar algo. Quedó claro que luego de ver las cámaras de nuestra propiedad, mi esposo ni siquiera había estado trabajando en la cerca. No había prueba alguna de eso en la franja horaria que ella decía. Hablamos de la carta de cese y de con el oficial y de las reiteradas denuncias falsas.
Mi esposo básicamente se enojó con el oficial porque la única solución que nos daban era volver a nuestro abogado y que éste la demande por acoso, porque ellos, por las denuncias falsas no podían hacer nada, a menos que ella intente algo que nos ponga en peligro. Lo cual sucedió, pero hubiera esperado que no llegara a eso para que actuaran. Lo peor es que todas las consecuencias legales, como una carta de cese y desista y una demanda por acoso, no iban a servir con alguien cuyas facultades mentales no están en el mejor estado. La única consecuencia que sirvió es cuando la policía finalmente hizo su trabajo, lo cual vino a continuación. Mientras mi esposo trabajaba para presentar la carta de cese y desista con el abogado, antes de su denuncia de atacarla con una herramienta, yo estaba peleando en otro frente. Está buscando denunciar el apartamento que estaba rentando de manera ilegal. Sabía que esto provocaría consecuencias, pero no tantas. La presentación se hizo unos meses atrás, antes de que se le diera la orden de cese y desista, pero ella no lo descubrió hasta una semana de la última denuncia falsa. Mis hijos estaban jugando de nuestro lado de la cerca y ella comenzó a arrojarles piedras. Una de ellas le dio en la cabeza a uno de ellos, lo que hizo que tuviéramos que ir a que le dieran puntos y hacer la denuncia. En las cámaras se ve que ella comienza a levantar tierra con piedras de su jardín con una pala y a arrojarla a nuestra propiedad. ¿Por qué lo hizo más allá de lastimar a nuestros hijos? No lo sabemos. No sabemos qué buscaba lograr. También pensábamos en cómo ella tenía tanta energía para levantar una pala así, pero descubrimos que en verdad tiene 68, aunque parezca más. Todo eso nos lleva a una denuncia con todas las pruebas, incluyendo el video de ella arrojando deliberadamente las piedras y todo lo que hizo anteriormente. Aquí es donde las denuncias falsas y todo lo que quedó registrado tuvo utilidad. Fue llevada a la comisaría, pero luego a un centro para ancianos con problemas psiquiátricos. Todas las veces que intentamos algo con servicios de protección para adultos nos dijeron lo mismo, que solo un familiar podía hacerse cargo de eso o que ella realmente sea un peligro para ella o para otras personas. La policía también obtuvo la información de contacto de su hermana y aunque no estaba mucho mejor que nuestra vecina para ocuparse de ella, al menos podía darles la información de contacto del hijo. Algo que a nosotros nos tomó meses buscar y no encontramos. La policía lo encontró en muy poco tiempo. También preguntamos a la policía antes si podían darnos esa información, pero se negaron a revelarla. Finalmente, el hijo viajó al país y la mudó a algún sitio, probablemente de nuevo a Polonia. La casa se vendió y los vecinos hicieron los cambios necesarios para que su propia cerca no tapara su entrada y para cerrar la parte que compartía con nosotros para que nadie pudiera entrar por allí. Entonces sí tuvimos el final feliz, pero no sin antes haberse vuelto más terrorífico de lo necesario. Edición. No sabemos el tiempo que pasó en un centro de salud mental, pero podemos intuirlo en base a lo que tardó en ponerse en venta su casa. Desde el día de nuestra denuncia hasta que vimos el cartel fueron 14 meses. No tuvimos contacto con el hijo, pero podemos pensar que eso fue lo que tardó en poner sus asuntos en orden. Tal vez menos, tal vez más.